Hola gente, soy el doctor Gustavo Vive, especialista en cirugía de manos. Como había mencionado en el canal, que íbamos a dar una serie de charlas sobre lo último que tenemos de desarrollo en la especialidad de cirugía de manos, a modo informativo y dispuesto a responder sus preguntas. Hoy, mayo de 2026, iniciamos con un tema que es muy frecuente en el consultorio de la cirugía de manos. Yo diría que junto con el síndrome de túnel carpiano y las tendinitis de atrapamiento de los dedos y el síndrome de Kerbein, es una de las patologías más frecuentes que encontramos, que son las enfermedades inflamatorias generadas en el epicóndilo lateral, comúnmente conocida como epicondilitis o codo de tenista. Generalmente la mayoría de las lesiones no corresponden a deportistas de alta competencia y cuando no adecuadamente tratado en etapas iniciales pueden cronificarse, formando parte de lo que nosotros conocemos como las tendinosis, y en el caso de lo que sería la tendinitis que se transforma en crónica del epicóndilo lateral, como epicondilosis recalcitrante. Es una entesopatía, quiere decir una enfermedad del entesium. El entesium es la transición entre lo que es el tendón y lo que es su inserción en el periósteo a través de la fibra de Charpey. Entonces el desprendimiento de estas fibras puede ir generando una lesión que se transforme de una lesión inflamatoria, que es la epicondilitis, a una lesión crónica, que son las osis. Esta lesión crónica está caracterizada por lesiones degenerativas, lesiones de desprendimiento, donde hubo un sangrado y ese sangrado transforma ese ambiente en un ambiente fibrótico degenerativo. Entonces, habíamos dicho que la antesis o zona donde el tendón o ligamento se inserta en el hueso es la que se ve afectada, y la definición de cronicidad se va a basar no solamente en el tiempo transcurrido, pero sí más en los cambios degenerativos que se crean en la zona insercionales a través de métodos auxiliares del diagnóstico, como puede ser el ultrasonido o como puede ser una resonancia magnética. La duración de los síntomas es reconocida, que tiene que ser superior o mayor a los 6 meses. Y finalmente lo que tenemos que entender es que hubo en su etapa evolutiva una falla en la reparación de esos microdesgarros que generaron el proceso inflamatorio original en el epicóndilo. Entonces hubo una falla en la reparación, pero ya en este momento, aunque exista un componente inflamatorio doloroso, ya es considerado como un problema más crónico degenerativo. Existe desde el punto de vista biológico una desorganización de la fibra de colágeno que constituyen la resistencia que tienen los tendones. Existe un aumento de los tenocitos locales con aparición de vasos sanguíneos anormales, y existe una neovascularización. Eso va a provocar que se genere un tejido diferente al tejido nativo y provoque alteraciones con manifestaciones de disminución de fuerza, dolor crónico, y específicamente lo que más molesta al paciente es la incapacidad de realizar actividades consideradas como de vida diaria previamente para ello. Entonces, por definición, lo que es la epicondilosis desde el punto de vista biomecánico ahora es una sobrecarga crónica que va a provocar un aumento y un estrés biomecánico generado por microtrauma repetitivo de algo que nunca terminó de resolverse, que fue originariamente el problema inflamatorio, y su persistencia va a determinar cambios biológicos estructurales, lo que conforma la entesopatía en realidad. Dentro de la literatura publicada, las más frecuentes justamente se refieren a las tendinosis rotulianas de rodilla y a las del codo, ¿verdad? Entonces existen factores propios y factores extrínsecos. Dentro de los extrínsecos vamos a tener, por supuesto, la sobrecarga, el incremento en las repeticiones con carga, un déficit ergonómico, la presencia y el uso de estatinas, medicamentos hoy en día muy utilizados para control de los lípidos y el colesterol, y sobre todo en la gente joven que quiere volver rápidamente a su actividad deportiva, la ausencia del reposo necesario para la regeneración de estos tejidos. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener los intrínsecos, que son las condiciones inflamatorias, y nuevamente las enfermedades retentoras del líquido, como va a ser la dislipidemia, obesidad, la diabetes, la debilidad muscular, y hay enfermedades que en realidad son raras, como es la miastenia, donde hay una pérdida de control neuromuscular.
Dentro de la literatura que se presenta como factores que pueden estar relacionados sin ser condicionantes en adultos mayores, figura esta larga lista de historiales de médicos que pueden influir en el tiempo de tratamiento y en la toma de decisiones de cuál procedimiento sería el de elección. Entonces, dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos en mente, cabe resaltar el síndrome de túnel radial, una radiculopatía cervical, una lesión osteocondral entre el radio y el capítulo, una plica posterior de codo, no es tan frecuente, y finalmente una inestabilidad posterolateral de codo. ¿Cuáles serían nuestras opciones de tratamiento una vez diagnosticado? Y va a depender del grado de actividad del paciente y va a depender de la edad del paciente. Entonces, dentro de los procedimientos iniciales estamos con un tratamiento conservador, es decir, con la ayuda de los fisioterapeutas de la rehabilitación, buscando disminuir la sintomatología, darle un proceso de reposo y evaluar a posteriori el grado de atenuación de los síntomas presentes. Otra opción consiste ya en la parte biológica, que sería estimular nuevamente un ambiente mejor vascularizado, un ambiente generado por microtraumas de impacto. Ahí entran las ondas de choque radiales. El promedio que se utiliza son 3 sesiones, una cada 7 a 10 días aproximadamente. Se reevalúa la condición del paciente y continuamos con la rehabilitación. Generalmente se usa la variante de 1500 disparos y su mecanismo de acción es, como había mencionado, generar una microlesión, estimular una neovascularización y reagudizar esa lesión. ¿Qué buscamos con esto? Al reagudizar la lesión con esos microsangrados, ese microsangrado va a generar un ambiente donde el entesium junto con el periósteo tengan nuevamente un mejor anclaje biológico al hueso. Los estudios actuales hablan sobre el uso de ácido hialurónico específico, que es específico para tendón. Lo importante del ácido hialurónico es primero la viscosidad, tiene que tener una viscosidad adecuada y su aplicación tiene que ser ecoguiada. Tenemos que encontrar con el ultrasonido el sitio de los desgarros y aplicarlo en la región pertinente. ¿Cuál sería la utilidad de utilizar ácido hialurónico? Primero, el ácido hialurónico tiene la potencia de disminuir o inhibir a las citoquinas mediadores de la inflamación, de producir una hidratación del tendón y de estimular el depósito de una matriz extracelular basada en proteoglicanos y colágeno, estimulando la regeneración de ese tejido previamente conocido como fibroso o degenerativo. Plasma rico en plaqueta. Está determinado que se usa como factores de crecimiento que estimulan la regeneración celular, la neovascularización también, y una regeneración ordenada en el sentido de que va a simular las fibras de colágeno originales. Presenta los estudios que mostraron resultados aleatorios. En algunos casos tienen resultados a corto y mediano plazo que no pueden sustentarse a lo largo del tiempo y en algunos estudios muestran resultados alentadores. Tiene adveniencia de que cuando utilizamos ácido hialurónico, aunque en la mayoría no lo necesita pacientes susceptibles, sensibles, podemos utilizar un analgésico tópico para poder posteriormente inocular el medicamento, el principio biológico, el viscoelástico. Pero en el plasma esto no es viable porque la alcalinidad de los medicamentos locales, los anestésicos locales, inhiben el efecto del plasma rico en plaqueta. Entonces el paciente va a tener que soportar el dolor que genera la inoculación del viable. En cuanto al tratamiento quirúrgico, es un tratamiento designado para la minoría de los pacientes. Aproximadamente inferior al 10% de los pacientes atendidos precisarán de un tratamiento quirúrgico una vez agotadas todas las opciones previamente mencionadas. Y dentro del tratamiento quirúrgico vamos a tener dos opciones. Una que es la clásica, que es muy agresiva y se basa en quitar el dolor a través de cortar la rama sensitiva del epicóndilo, rama del radial. La otra y lo principal, resecar el tejido angiofibroso
En algunos casos se realiza la epicondilectomía y la liberación del nervio interóseo posterior en el caso de que estuviera comprimido. Y la otra opción quirúrgica es la simple liberación de la masa epicondilia, y en el resultado presentado en esta literatura inglesa mencionan muy buenos resultados sobre un estudio de 40 pacientes entre 31 y 60 años que mostraban unos buenos resultados en 35 de los 40 pacientes, con un score de alivio del dolor razonable a bueno y un inicio de actividades según la tolerancia, mostrando que al final del seguimiento un 80% de los pacientes volvían a su rango completo de movilidad indoloro. Finalmente, debería existir un algoritmo de tratamiento, y el que seguimos es el basado en lo primero, la opción, una vez determinado en qué proceso reactivar, el proceso biológico de regeneración se puede hacer con ondas de choque y luego la fisioterapia. En una segunda etapa, la utilización de biológicos como pueden ser el plasma rico en plaqueta o el ácido hialurónico. Como habíamos mencionado, el ácido hialurónico tiene un poco más de previsibilidad en el resultado, y finalmente es solamente indicado para una muy pequeña minoría el tratamiento quirúrgico.